La envidia escarba en el lodo lanzado por los celos contra todos los que tienen éxito. Somos tan inseguros que queremos juzgar a los demás de acuerdo a nuestros parámetros, porque si logramos que se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces nos sentiremos muchísimo mejor. ¿Les suena algo familiar esto? De alguna manera, el tener nuestros propios clones, sin la intervención de ninguna clase de tecnología, nos hace sentir mejor. En la mitología griega hay un ladrón llamado Procusto, quien capturaba a sus víctimas y las llevaba hasta su cueva. Allí tenía una cama de hierro en donde ponía a sus víctimas para medirlas. Si eran más pequeñas que el tamaño de su cama, las estiraba con aparatos de tortura hasta que tuvieran el tamaño de la cama. Si eran más grandes que la cama, les amputaba las piernas, de manera que sus víctimas, grandes o pequeñas, por amputación o por estiramiento, quedaban en el tamaño perfecto para su cama. Aunque en la actualidad se dice que no se usan medios medievales de tortura, está muy de moda la tortura psicológica, emocional y espiritual, mucho más temibles que los medios de tortura en la antigüedad. Bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. Mantenga la mano su Biblia y vaya por favor a los primeros 3 versos del capítulo 2 de Romanos. Desde allí, hoy en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers nos ofrece la segunda parte de su estudio bíblico, Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Se cuenta de un cazador que tenía un buitre amaestrado y fue de cacería. Caminó muchas horas por el bosque sin poder cazar nada. Cansado le dijo a su buitre: «Anda a ver si encuentras un lugar en donde haya animales para cazar». El buitre extendió sus poderosas alas y se elevó hasta las nubes. Después de un considerable tiempo, volvió, y el cazador le preguntó: «Amigo, cuéntame, ¿qué viste por ahí?». Y el buitre le contestó: «Solo vi unos cuantos animales muertos en el campo y, para mi delicia, estaban cubiertos de gusanos». El buitre solo vio lo que quiso ver. Así es el hipócrita. El hipócrita ve en los demás lo que él mismo es en realidad. Por lo general, cuando juzgamos a los demás sin discernimiento ni justo juicio, eso es un reflejo de lo que tenemos en nuestro propio corazón. Ese es el núcleo de la enseñanza de Jesús. Y cuando creamos que vemos polvo y más polvo en la vida de los otros, quítese sus anteojos espirituales y límpielos. Lo más seguro es que sus anteojos estaban llenos de polvo, y por eso veía a las otras personas cubiertas de polvo. ¿Qué es lo que dice Dios en todo esto? Anote Romanos 2, los 3 primeros versos. «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios». ¿Lo ve? Su vara de medir convertida en boomerang. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los paganos, de los impíos, de los pecados de la carne. En el capítulo 2 habla del hombre religioso y los pecados del espíritu. Y muchos de ustedes, este mismo momento, están bien vestidos, lucen pulcros, capacitados para juzgar a los ladrones, a las prostitutas, los asesinos, los chulos, los gígolos, los narcotraficantes, los perversos, porque usted no es ni hace ninguna de esas cosas. Pero su corazón es el cuartel general del odio. Está maduro de orgullo, atorado de su autojusticia que, de acuerdo a usted, le da el derecho de juzgar a los demás. El Señor Jesucristo tuvo mucho más que decir a los fariseos, orgullosos de su autojusticia, de lo que tuvo que decir a la mujer adúltera o al ladrón.
o a los desamparados. Uno de los mayores peligros en nuestro tiempo y en nuestros países es que, como egomaniáticos, nos pavoneamos rumbo al infierno pensando que somos demasiado buenas personas como para ser condenados. Estamos llenos de ambición y de orgullo porque no somos adúlteros, no robamos, no asesinamos, y en general nos consideramos nosotros mismos como buenas personas. Pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve toda la maldad que fluye de lo más profundo de nuestro corazón. El pecado de la carne puede fácilmente ser escondido en el corazón. Pero el problema es que Dios lo ve. En el Evangelio de Lucas hay un relato impresionante. Busque Lucas 18, desde el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Muchos de quienes van a las iglesias saldrán de las mismas dignificados, pero en cambio otros saldrán justificados. Confiamos tanto en nosotros mismos. Y Jesús siempre tuvo palabras duras contra esta clase de personas. Segundo, debido a nuestra inseguridad, la envidia escarba en el lodo lanzado por los celos contra los que tienen éxito. Somos tan inseguros. Queremos juzgar a los demás de acuerdo a nuestros parámetros, porque si logramos que se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces nos sentiremos muchísimo mejor. De alguna manera, el tener nuestros propios clones sin la intervención de ninguna clase de tecnología nos hace sentir mejor. En la mitología griega hay un ladrón llamado Procusto, quien capturaba a sus víctimas y las llevaba hasta su cueva. Allí tenía una cama de hierro en donde ponía a sus víctimas para medirlas. Si eran más pequeñas que el tamaño de la cama, las estiraba en aparatos de tortura hasta que tuvieran el tamaño de la cama. Si eran más grandes que la cama, les amputaba las piernas. De manera que sus víctimas, grandes o pequeñas, por amputación o estiramiento, quedaban en el tamaño perfecto de su cama. Sabe que nosotros, con diferentes métodos, hacemos lo mismo. Tenemos una cama intelectual o espiritual que nos queda bien a nosotros en forma personal. Pero queremos que todos tengan el mismo tamaño. Si no es así, procedemos a juzgarlos. Y muchas veces, debido a nuestra propia iniquidad, los juzgamos. Debido a nuestra ignorancia, los juzgamos. Juzgamos a la gente sin saber lo suficiente como para hacerlo. Por eso yo me alegro de que al final de cuentas será Dios quien nos juzgue. Tercero, debido a nuestra ignorancia, en tiempos de Pablo había gente que juzgaba a los apóstoles. Y usted sabe que a la gente le gusta juzgar a los cristianos, de manera especial a predicadores y pastores. Parece que muchos piensan que tienen un llamado especial de Dios para hacerlo. Me pregunto cuántos de ustedes me estarán evaluando, juzgando este mismo momento. Los críticos santurrones serán juzgados. Así juzgaron a Pablo. ¿Sabe lo que él les dijo? Busque 1 Corintios 4, los versos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo,
Porque aunque de nada malo tengo conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol con eso? Dice que si ni él mismo sabe lo suficiente como para juzgarse a sí mismo, ¿cómo ellos tienen el atrevimiento de juzgarle sin saber en realidad nada, absolutamente nada sobre él? Una señora estaba en el aeropuerto esperando por su vuelo y decidió tomar un café con unas galletitas. Compró su cafecito, compró sus galletas y se sentó poniendo el café y las galletas en una pequeña mesita que le separaba de un señor que estaba allí. De pronto ese hombre abre el paquete de galletas y se sirve una. Ella lo mira y su mirada decía, ¡qué atrevimiento! Pero no dijo nada y ella también se sirvió una galletita. El hombre terminó de comer su galleta y se sirvió otra. Ella no sabía qué hacer. Se sentía tan desconcertada, pero no dijo nada. Así que él se sirvió otra galleta y ella otra. Finalmente quedó una sola galleta. El hombre, casi con una sonrisa, partió la galleta en dos y le ofreció a ella la una mitad mientras él se comía la otra mitad. Ella estaba que reventaba del coraje y pensó, esto es el colmo del atrevimiento, y ni siquiera se disculpa por haberse comido mis galletas. En ese momento oye que anuncian la salida de su vuelo, así que tomando sus cosas, aborda el avión, busca su asiento, lo encuentra, se sienta, se abrocha el cinturón de seguridad, abre su cartera para sacar sus lentes para leer, y descubre que en su cartera tenía su paquete de galletas. Ella se había comido las galletas del hombre que había estado junto a ella en la sala de espera. Escúcheme, ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio como para saber y juzgar a otra persona. Gracias a Dios que hay uno, lo suficientemente bueno y sabio y amoroso, que le juzgará a usted y a mí, a nosotros. Anote al margen Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuarto, debido a nuestra insensibilidad. En Juan 3:17 leemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces somos rapidísimos en juzgar y condenar a aquellos que Dios quiere salvar. A lo mejor sabemos todos los hechos. A lo mejor esas personas merecen irse al infierno. Pero esa no es nuestra decisión ni prerrogativa. Nosotros debemos desear que nadie vaya al infierno. Mi corazón verdaderamente se aflige cuando oigo a alguien decirle a otra persona, vete al infierno. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a nadie que se vaya al infierno? Si usted conoce al Señor Jesucristo, usted debe tener un ardiente deseo de que todas las personas se salven y vayan al cielo. Cuando alguien le dice a otra persona que se vaya al infierno, lo más probable es que las dos terminarán allí. ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. Y esa vara se convierte en un boomerang que regresará a usted con funestas consecuencias. El Señor Jesucristo está lleno de compasión. Nosotros juzgamos porque somos insensibles al dolor emocional o a la necesidad espiritual de los demás. Cuando Jesús vio a Zaqueo, el pequeño hombrecito de Jericó que se había trepado en un árbol para poder ver a Jesús, cosas inusitadas sucedieron. Usted sabe, Zaqueo era un cobrador de impuestos, un ladrón. Pero cuando Jesús le vio, no le dijo,
Tú, ladrón, malévolo hijo del diablo, bájate de ese árbol para darte tu merecido. Estoy seguro que muchos de nosotros le hubiéramos dicho eso. ¿No es verdad? Pero Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Lo ve? Jesús le amó y no le condenó, a pesar de que Jesús sí sabía todos los hechos relacionados con la vida de Zaqueo. En resumen, ¿qué nos dice este texto bíblico? Nos dice varias cosas. Primero, que debemos aplicar una sabia discriminación. Segundo, que debemos evitar una malvada condenación. Tercero, que debemos saber la diferencia entre paja, viga, perros y cerdos. Cuarto, que debemos aprender a identificar a los lobos vestidos de ovejas. Y para saber estas cosas, Dios nos ha dado ciertos parámetros. Dios nos enseña que debemos escoger lo que es correcto y rechazar lo que es incorrecto, que debemos llenar nuestro corazón de misericordia y compasión y de la urgencia de perdonar a aquellos que necesitan nuestro perdón. Busque la epístola de Santiago, el capítulo 2, el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué extraordinario! Cuando yo esté frente a Dios, ¿sabe lo que voy a querer? Voy a querer su misericordia. Yo necesito su misericordia. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque si lo hago, no recibiré misericordia. Yo quiero ver a cada hombre, a cada mujer, cada niño, cada niña, como Dios lo ve, y amarles como Dios les ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor. Dios no se regocija al juzgarnos, pero la realidad del día del juicio es inevitable. Creo que la parte más candente del infierno está reservada para los que no tienen misericordia. Miramos a las otras personas y pensamos que no son dignas. Miguel Ángel, el famoso escultor florentino, caminaba entre las enormes rocas de una cantera de mármol y vio un gran pedazo de mármol sucio, deforme, que aparentemente no serviría para nada. Seguramente lo iban a triturar y que sirviera para rellenar caminos. Miguel Ángel se quedó mirando ese pedazo de mármol por un buen rato y luego dijo, ¿cuánto cuesta ese pedazo de mármol? Le dijeron que no estaba a la venta porque no era un buen mármol. Entonces Miguel Ángel les dijo, veo a un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. El escultor compró ese pedazo de mármol casi por nada y por muchos meses con cinceles y martillos estuvo trabajando en él hasta que un día terminó su obra. Un hermoso ángel. Cumplió lo que había dicho. Veo un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. A veces creemos que las personas son indignas, que solo sirven para ser desechadas. Pero Dios no nos ama por lo que somos, sino que nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para amarnos, nos ama para poder cambiarnos. Amigo, amiga, si usted muriera hoy, tiene ya la certeza de su salvación. La única manera de tener esa certidumbre es si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Si usted aún no tiene esa relación espiritual íntima y personal con el Hijo de Dios, le invito a hacer una decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una corta oración, pero usted dígala con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios lo escucha. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta clara enseñanza de tu palabra. Debo reconocer que soy pronto al juzgar a los demás, pero me molesta que los demás me juzguen a mí. ¡Qué lección que me has dado hoy, Padre! Señor Jesús, para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna, tú diste tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Este momento con profunda fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor,
y pido tu ayuda para conocer tu voluntad en mi vida y hacerla. Te entrego el control total de mi vida y pido que me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. En tu nombre lo pido. Amén. Quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, si hizo esa decisión, usted es ya parte de la familia de Dios. Escríbanos y cuéntenos acerca de su decisión por Cristo. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.